La presión del creyente. Segunda parte, Colosenses 2, 16 al versículo 23, que es el final de este capítulo. Así que hoy día pretendemos acabar este capítulo 2 en nuestra lectura inductiva, como el pastor Chuck muchas veces nos ha enseñado, el pastor Chuck, fundador de la iglesia del movimiento de Capilla Calvario, ahora llamada CCA, ¿verdad? A través de sus discípulos, ¿no? Muchos pastores que tienen grandes iglesias en Estados Unidos, de Calvary Chapel, y tenemos pues sus audios, tenemos sus videos, y vemos cómo él enseñaba la Biblia, así como lo hacemos ahora. Vamos leyendo, vamos entendiendo lo que dice textualmente en el contexto, versículo por versículo, y de esta manera vamos buscando una aplicación práctica a lo que Dios nos dice el día de hoy. Así que eso es una lectura inductiva, y si tú quieres enseñar la Biblia, primero léelo varias veces, entiéndolo en su contexto, y simplemente léelo con las personas que están a tu lado. De esta manera no te vas a ir ni a derecha ni a izquierda, sino que vas a ir renglón tras renglón, línea tras línea, en el contexto de la misma palabra del Señor. Pronto tendremos cursos interesantes para ustedes que les pueden ayudar a profundizar las escrituras, amén, como debe ser. Los cristianos debemos profundizar las escrituras. Bueno, vamos al bosquejo, ¿no? Hemos conseguido un bosquejo muy, muy lindo de un ministerio llamado, creado, Proyecto Biblia. Es el proyecto que yo siempre los invito a la página, en el canal de YouTube, Proyecto Biblia. Tiene videos espectaculares, tiene esquemas muy lindos, y bueno, este esquema lo he sacado de allí, ¿no? Es un esquema muy, muy práctico que me parece puede ser útil para entender lo que venimos estudiando, ¿no? Vamos pues a hacer crecer un poquito esta imagen de fondo y traer del contexto, ¿no? Ya no vamos a entrar en muchos detalles porque en realidad sí hemos avanzado bastante con los temas de inicio, que la iglesia de Colosenses fue fundada por Epafras, ¿correcto? Y él lleva las cargas que tiene esta iglesia, que es una iglesia no judía, pero es fundada por normalmente dirigida por gente de las convertidas por Pablo, de la predicación de Pablo, y entonces es así como él le lleva la idea de la problemática que ellos tienen. Los colosenses tienen una presión social, una presión espiritual en sus vidas, y es por eso que va a buscar a Pablo, pero Pablo se encuentra preso, ¿no? Él está preso, él tiene está en una prisión carcelaria, pero domiciliaria. Esa es la palabra, ¿no? Domiciliaria. Cierta comodidad, por eso es que podía recibir visitas, y también le fue fácil escribir cartas, no tan incómodo como en otras situaciones en las que él tendría que estar sometido bajo una situación muy, pero muy complicada, ¿no? Es así como nosotros tenemos la situación, la forma de este personaje en querer buscar soluciones para la iglesia en Colosas. Y es así como Pablo, ¿no?, se dedica a escribir la carta de Pablo a los colosenses. ¿De qué trata esta carta? Bueno, esta carta vamos a ver que está dividida, según esto, en 4 partes, ¿no? 4 partes muy interesantes. La primera parte ya la hemos estudiado, la segunda parte ya la iniciamos hace 3 semanas, y pues esta parte la estamos dividiendo en 2. Acá tenemos pues la primera parte arriba, ¿no? El Mesías exaltado, y luego el apóstol sufriente, y hoy día acabaremos con la presión, ¿no?, que el mundo trae sobre el cristiano, sobre el cual el cristiano debería darle la espalda. Vamos a ver detalles simples, como Pablo empieza con esta carta hablando acerca de Jesucristo, deseándole a ellos esperanza, paz en las cosas del Señor, y él habla de Jesucristo como el autor y rey de la creación. Habla de Jesucristo, quien trae la nueva creación, que es la iglesia, ¿ok? Y que Jesucristo, pues el capítulo 1, 15 en adelante es espectacular, tienes que volverlo a leer, ¿no? Y estos son ecos de lo que dice Génesis, Éxodo, los Salmos, Proverbios 8 acerca de la creación, y Jesucristo es Dios hecho carne, no deja de ser Dios, 100% hombre. Jesucristo es Dios, y este Dios hecho carne se hizo un ser humano como tú y como yo, para llevar sobre su cuerpo el pago, la carga de nuestra maldad. Esa es la idea de que Jesucristo haya muerto por nosotros en la cruz. Quisiera que lleves esta idea clara de la muerte de Jesucristo en la cruz,
porque a veces no tenemos sentido de que Jesucristo haya muerto por nosotros, ¿no? O sea, Jesucristo fue a la cruz y suena hasta poético, qué lindo, nos amó y se sacrificó por nosotros, ¿no? Pero ¿qué sentido mayor tiene que haya muerto por nosotros? Bueno, el hecho es que en realidad Jesucristo no tenía que haber muerto en una cruz. Es más, Jesucristo no debió morir, Él vivió de manera justa, ¿no? Nació sin pecado, vivió sin pecado, así que la cruz no era el fin al cual Él debía llegar siendo justo y santo. Él decidió ser crucificado, y aquí tenemos la imagen de fondo de la crucifixión, al fondo de la imagen de Jesús que se ve aquí en este cuadro. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes deberíamos morir por nuestros pecados, porque hemos fallado delante de Dios. Sin embargo, nuestro ser por completo está corrompido por el pecado, y Dios, aun cuando paguemos con nuestra sangre, ¿no?, nuestras culpas, está contaminado y Dios no lo aceptaría. Dios estableció la expiación desde el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿no?, Deuteronomio. Tú encuentras la ley de Dios y ves cómo Dios determina claramente que para poder limpiar tus pecados necesitas de otro ser que tenga una sangre limpia, y en este caso se escogía animales pequeños, por lo general, ¿verdad?, que no hayan cometido ningún pecado, me refiero que no estén contaminados, que estén puros, y había una serie de rituales para ello. Ese animal debía morir de manera holocaustica, fea, horrible, por llamarlo de otra manera, y pues era prácticamente a veces degollado, y su sangre derramada era justamente el pago de tu pecado. Tú tenías que pagar por ese animal, o tú tenías que haber criado ese animal sin defecto y llevado a este matadero, ¿no?, de forma ritual, y esto te traía a ti el pago de tu pecado. Eso es lo que aceptaba Dios. Eso es lo que aceptaba Dios para perdonar tu pecado. Pero el libro de Hebreos nos mostraba y nos decía de que eso no podía ser para siempre. Esa limpieza de pecado solo era momentánea, porque tú salías y volvías a pecar. O sea, ese animal había pagado por el pecado que hiciste, pero por el nuevo no. Así que tú tenías que regresar nuevamente con otro animal para volver a pagar el precio de tu pecado. Jesucristo, si tú bien recuerdas, se dijo de él por boca de Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios. ¿Quién recuerda lo que continúa, no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús se hizo un cordero. El cordero que pagaría por nosotros nuestros pecados. ¿Y dónde lo pagó? En un sacrificio holocáustico, cumpliendo profecías específicas acerca del Mesías, que tendría que morir por nuestros pecados. Y de esta manera, al morir en la cruz, Jesús otorga, ¿no?, la limpieza de pecados, pero ahí Él le pone un tips. ¿Cuál es el tips? Tienes que tener fe en eso. Sí, exactamente como en el ritual del Antiguo Testamento. Es decir, tú podías ser limpiado de tus pecados, pero si tú no tenías fe en que la sangre de ese animal te iba a limpiar pecados, estaba de más, era un ritual más, no tenía ningún efecto purificador. Ahora, si tú quieres que tus pecados sean limpiados, tienes que creer que Jesucristo murió por ti en la cruz. Él ocupó de manera holocáustica tu lugar de pecado, y entonces al derramar su sangre pura, Él paga el precio de tu pecado, de mi pecado. ¿Crees esto? ¿Crees esto de verdad? Dios hecho carne tenía esta finalidad. Él no debía morir, pero murió en tu lugar, en mi lugar, y de esta manera Él nos otorga entrada abierta, directa al trono de la gracia de Dios, la presencia de Dios, porque ahora sí podríamos entrar en Cristo Jesús. Es decir, Cristo nació sin pecado, vivió sin pecado, cuando murió y resucitó, asciende al cielo porque Él es santo totalmente. Amén. Yo quiero entrar al cielo como Jesús lo hizo. No puedo. ¿Por qué? Porque ya estoy con pecado. Ya nací con pecado, viví con pecado, y cuando muera, moriré con pecado. Yo no puedo entrar al cielo porque estoy contaminado. Esto es terrible, espantoso, ¿no? Es horrible. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creer en fe en lo que Jesucristo hizo por mí. Y Él, como tiene acceso al cielo, yo en Cristo, mira lo que estoy haciendo, es en Cristo, porque he creído en su muerte por mí, me pongo dentro de Él, en Él es que tengo acceso al cielo. No hay otra manera. Es la única forma que Dios lo ha establecido. Por eso es que la imagen nos da claramente un cuerpo de Cristo, pero con un montón de cabecitas, ¿no? Muchas cabecitas que hay allí justamente. ¿Y qué significan esas cabecitas? Lo que significa es que el cuerpo de Cristo somos nosotros. Si tú crees en Cristo Jesús, tú y yo pertenecemos a Cristo. Somos el cuerpo y Él es la cabeza.
y en Cristo es que tenemos acceso al cielo. ¿Y cómo se logró eso? A través de su sacrificio en la cruz, y esto logró que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia y Él sea coronado rey sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Así que Él es quien edifica la iglesia. ¿Por qué? Por su muerte en la cruz y su resurrección entre la tumba. Su tumba está vacía. Al salir de la tumba y teniendo un cuerpo glorificado, Él tiene acceso al cielo y nos permite entrar con Él. Así que su resurrección nos da vida en Cristo Jesús, funda la iglesia. Y así es como Él funda la iglesia en Cristo Jesús, ¿no? Esta maravillosa obra de Jesucristo es que de los judíos y de los no judíos, y es claro, a los ojos de Dios solo existen judíos y no judíos, ¿verdad o no? Ya sea que fueses de cualquier nación que tú seas japonés, chino, holandés, alemán, ruso, peruano, norteamericano, ponle el país, tu país, o donde tú resides. A los ojos de Dios, la humanidad la junta en un solo paquete y luego la divide en dos, judíos y no judíos. Y dice Pablo en el Nuevo Testamento un misterio revelado, ¿no? Que en Cristo Jesús, en su obra en la cruz, en la inauguración de su iglesia, ¿qué hace Él? Toma un segmento de judíos que creen en Él, un segmento de no judíos llamados gentiles que creen en Él, y de ambos hizo un nuevo ser, que es la iglesia de Jesucristo. Así que a partir de la resurrección de Jesucristo, muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo, es que la iglesia es creada, iniciada, y entonces a partir de allí, a los ojos de Dios, desde los prismas celestiales, ¿no? Por dar una figura, el mundo se divide en tres: los no judíos, los judíos y la iglesia de Jesucristo. Nada más. Tú decides dónde quieres estar, ¿verdad? Si eres la iglesia, tienes las promesas en Cristo Jesús. Si perteneces al judaísmo, tienes que venir a tu Mesías, que es Jesús. Si tú no eres judío, tienes que venir al Cristo, ¿no? Que es judío, para ser salvo, es decir, llegarás a la iglesia. Pero si tú quieres permanecer como judío, como gentil, sin ser salvo en Cristo Jesús, tienes que saber que nunca entrarás al cielo. No tienes parte con el Señor Jesús. Ahora, habiendo dicho todo esto, es que nosotros encontramos aquí la primera parte resuelta, y entonces Pablo, ¿no? En el capítulo 1 hasta el capítulo 2:5, habla que él mismo fue anunciando lo que yo te vengo diciendo ahora, ¿no? El mensaje del reino de Dios. Este mensaje lo vino anunciando, lo vino dando continuamente, y entonces él fue castigado por anunciar este mensaje, ¿no? El mensaje de la cruz. Finalmente, no importa si eres judío, gentil o de qué etnia seas, el cristianismo está basado en eso, en creer en Cristo Jesús sin importar raza, ¿no? Sin importar la etnia de donde tú vengas. El Mesías en nosotros es la esperanza de la gloria. Resuelto eso, es que nosotros entramos a la sección del estudio del día de hoy, donde solo pudimos acabar la mitad, la semana pasada, ¿no? Cuando estuvimos estudiando. Y nosotros encontramos que Pablo se encuentra frente a dos posiciones: el mundo. Ya te dije, el cristianismo se encuentra ahora debajo de dos coberturas que quieren influenciarlo, quieren jalarlo, ¿no? A los ojos de Pablo. Por un lado se va a encontrar el mundo gentil, por otro lado se va a encontrar el mundo judío. En este gráfico, el mundo gentil te ofrece sexo, dinero, te ofrece música, y Jesús puede ser uno más, ¿no? Te ofrece los valores del mundo, te ofrece pues que vivas bien, ¿no? Que tengas una suerte de paz y relax y que todo te va a salir bien. Así que Jesús calificaría como un Dios más allí. Sí, dentro de toda la idolatría de este mundo. Y Pablo dice: no te dejes influenciar por ellos. Ellos te van a presionar para que tú regreses a ese estilo de vida. Ok, no permitas que eso suceda. Y si tienes raíces judías, tienes que saber que ya las leyes fueron cumplidas por Cristo Jesús. Cristo Jesús ya cumplió en su cuerpo, Él cumplió toda la ley de Dios. Incluso antes de nacer, ¿no? Cuando nació, cuando crecía, todas las leyes fueron cumplidas en Él por sus padres, aun cuando físicamente Jesús no tenía conciencia, en su cuerpo humano, hablo del cuerpo humano de Jesús, no tenía conciencia de resolver nada. Sus padres cumplían la ley en Él, incluso la circuncisión al 8º día, ¿no? Me dejó explicar. Es decir, Jesucristo no dejó para nada que no fuera cumplido. Todos los mandamientos, todas las leyes, todas las fiestas, todos los rituales, todos los días de guardar, todas las fiestas de la luna, todo lo guardó Jesús. Por lo tanto,
si Él ya lo cumplió todo y en Él tengo acceso al cielo, yo me tengo que concentrar en Jesús y ya no en cumplir la ley, porque la ley ya fue cumplida en Él. Es más, yo soy fatal para cumplir la ley. No puedo cumplir la ley. Pero estando en Cristo Jesús, ojo, no quiero quitar este concepto ahora. Estando en Cristo Jesús es importante recordar algo. ¿Qué cosa? Que Él me manda que yo ame a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Esto significa que la ley ahora se va a cumplir en un mandamiento más alto, más elevado. ¿Y cuál es ese mandamiento? El amor. Porque si yo amo a Dios, entonces no voy a cometer lo que hace el mundo gentil. No voy a cometer idolatría, no me voy a ir atrás de las pasiones sexuales, de dinero, de música religiosa. No, voy a buscar a Jesús de todo corazón. Por otro lado, si yo amo a Jesucristo, voy a cumplir los 10 mandamientos. No voy a intentar robar, no voy a intentar mentir, no voy a intentar codiciar. Y voy a cumplir la ley de una manera mayor. Porque el cristiano es llamado a vivir ahora por este régimen, entre comillas, ¿no? Un régimen, porque es un mandamiento, pues, por eso lo llamo régimen, ¿no? De Dios, que es el amor. Yo me tengo que entregar al amor de Dios. Ojo que menciono el amor de Dios, ¿no? Porque yo recuerdo que a veces yo le predicaba a mi hermano, que fallecido ya, ¿no? Esperamos esté en la presencia del Señor. Yo le hablaba, tú tienes que amar como Cristo pide que amemos. Y él decía, pero yo amo a Sofía, amo a Juliana, amo a Romana, amo a todas las amo, ¿no? Y él confundía la palabra amor, que la traducimos nosotros al español del griego de diferentes formas, ¿no? El griego lo dice de diferentes maneras, pero en el español solo se dice amor, o te quiero, ¿no? Entonces el amor que se refiere de Dios es un amor distinto al amor conyugal, al amor sexual. Es distinto ese amor. Son diferentes palabras que utiliza la Biblia. Tú tienes que amar. Yo debo amar como Cristo me amó. ¿Con cuál fue el amor? El amor de Dios. ¿Dónde encuentro ese amor? Te cito 1 Corintios 13, que no lo vamos a leer hoy día, pero tarea para ti. Apunta por favor 1 Corintios capítulo 13. Tienes que leerte todo el capítulo, ¿sí? Y vas a encontrar el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Y cómo se muestra el amor de Dios? En Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? En la cruz. Es decir, el amor de Dios es sacrificial. Exacto. Lee 1 Corintios 13. Así que cuando yo amo con el amor de Dios, cumplo la ley. Ese es el estándar que Dios nos pide a los cristianos. Y cuando yo estoy en ese estándar, yo nunca voy a inclinarme ni al paganismo gentil, ¿no? Ni a los rituales judíos. Ya no más. Ya no tengo que guardar el Shabbat, ya no tengo que abstenerme de ciertas comidas, ya no tengo que estar afanado, miedoso de cumplir los 10 mandamientos, porque todo se suelta ¿en qué? En el amor de Dios, en el amor a Dios. Amén. Y Dios sí nos va a juzgar por eso, ¿ah? Definitivamente va a haber el juicio de creyentes, y recuérdalo, los creyentes tendremos un juicio. Porque Dios es justo, pues, o sea, nos va a juzgar. La diferencia es que cuando seamos juzgados, tendremos a Cristo Jesús, quien va a avalar por nosotros. Porque dice, yo ya pagué por ese pecado, Padre. Sí, Él cometió ese pecado, pero ya lo pagué y ahí está, pagado. Vamos a pagar. Pero si tú no entregas tu pecado, Jesucristo no va a poder pagarlo. Así de simple. Entonces vamos a ser juzgados. Obviamente ya no para condenación eterna, pero sí vamos a ser juzgados y vamos a ser calificados delante del Señor. Ahí no hay comunismo. Igualdad para todos, no, eso no existe. Va a haber un escalafón de autoridad. Vamos a co-gobernar con Cristo, algunos en un estándar más alto y en otro estándar más elevado que otros, ¿no? Por ejemplo, compara a Pablo con el que murió al lado de Jesús en la cruz. Me gusta esta comparación porque Dios, que es justo, llamó a Pablo y Pablo padeció por Cristo. Si bien es cierto, él padeció por causa, incluso dice, ¿no?, que él había cometido muchas de esas cosas contra los cristianos porque los persiguió, los latigó, los apedreó, los entregó. ¿Sí? Él cosechó mucho de eso, pero es también por causa del evangelio de Jesucristo que él padeció. Así que él padeció muchos años por causa de Cristo, décadas. Y todo eso fue acumulando puntos celestiales para él, ¿no? Puntos bonus espirituales para Pablo. Cuando va al cielo, esos puntos se convierten pues en oro, piedras preciosas, ¿verdad? Se convierten en cosas valiosas, dándole un término valioso, ¿ok? No es que se conviertan en piedras literales. Y eso será pasado por fuego. Cuando pase por fuego, lo que quede de eso, esa premiación se lo van a dar a Pablo en una coronación. Entonces él va a reinar. Pero la persona que murió al lado de Jesús murió
Y bueno, gloria a Dios, porque dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús, ¿verdad? Y se fue a la presencia del Señor. Pero él no tuvo oportunidad de hacer nada. Así que sería injusto darle a este segundo personaje, ¿no?, premios eternos y coronas y reinos si no hizo nada. Ahora, es más, hay muchos cristianos que tienen 30 años de cristianos, pero valgan verdades, que están buscando justificaciones para tomar, para fumar, para darse gustitos carnales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya soy salvo, a mí tú no me presiones, no me digas nada, ¿no? Y yo ya soy libre, dicen algunos. ¿Qué error más grande? Porque si mueres en esa condición, lo más probable es que seas como el que murió al lado de la cruz de Jesús. Con las justas serás salvo, dice Corintios, ¿no? Pasarás, pero con las justas, ¿no? Mientras tanto, nosotros, el resto de cristianos que estamos entendiendo los principios del reino y que vamos a reinar con Cristo, yo quiero gobernar, yo quiero vivir con el Señor para siempre y quiero tener posiciones arriba, así que todo lo que entregue ahora sumará. Así que mi condición de amar, de entregar, de un amor sacrificial, será recompensado, ¿no?, en Cristo Jesús. Eso tenemos que colocarlo dentro de por qué o no seguir estos mandamientos del Señor. Ahora, como terminaremos esto, Jesús triunfa sobre todos los poderes espirituales de este mundo, ¿no? Y Jesús cumplió las leyes que no tenían poder para cambiar el corazón. Jesús es la realidad a la que las leyes apuntaban. Es decir, todo lo que menciona el Antiguo Testamento es sombra, es la idea de cómo será el que había de venir. Cristo es el cuerpo real y las leyes eran la sombra de lo que había de venir. Y eso lo vamos a ver en detalles hoy día. Así que esta es pues la introducción, el contexto de todo este capítulo. Me encantaría que sigas con nosotros para acabar la lectura inductiva de Colosenses, pues seguiremos con la última parte del tema. Vamos pues a lo que sería para nosotros, sí, muy bien, Betty Yolanda nos dice es el amor ágape, ¿no? Perfecto, gracias Betty. El amor de Dios por nosotros es el amor ágape, es el amor de Dios. Correcto, el amor entre los seres humanos y entre parejas es el amor eros. El amor entre padres e hijos es el amor filos o fileo. Y son diferentes, ¿no? Excelente, ¿no? Son muy buenos escuchando y compartiendo con nosotros. Perfecto. Vamos pues a nuestra lectura inductiva. Repasemos un poco la lectura del versículo 6 al 15. Cuando somos vivos en Cristo Jesús. Dice Pablo, por tanto, de la manera que han recibido al Señor, deben andar en Él, ¿no? Debemos caminar en Él. Una vez que hemos creído, deberíamos andar en lo que Él hizo, recibiendo al Señor Jesucristo, andando en Él, arraigados, sobreedificados, es decir, fundamentando mi fe en Cristo Jesús. Y sobreedificados podría significar, como ya lo hemos visto, que damos testimonio, ¿no?, de lo que Él ha hecho. O sea, yo me edifico en Cristo y muestro lo que es en Cristo Jesús, ¿no? Y en Él, confirmados en la fe. Es decir, mi testimonio, la gente debería decir, Él sí es cristiano. Así como han sido enseñados por Epafras, abundando en acciones de gracias. Mirando que nadie los engañe, y aquí es la primera parte que hemos dicho, ¿verdad?, dirigido al mundo no judío, a los gentiles, el politeísmo mesiánico, como dijo nuestro esquema de introducción. Mire que nadie te engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, ¿según qué? Lo que el mundo enseña, según las tradiciones de este mundo, dice la palabra. Las tradiciones de los hombres, conforme a qué, a los principios. Mira, la palabra que utilizaba es rudimentos del mundo y no según Jesús, porque versículo 9, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita físicamente toda la deidad, y aquí hablábamos de una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Cuáles son? Dios se hizo carne, Dios se encarnó, ojo, encarnó, estoy hablando que esto pasó una sola vez, encarnar, nunca reencarnar. Para la Biblia no existe la palabra reencarnación. Solo una vez Dios se encarna en Cristo Jesús, y en este cuerpo físico que tuvo que vivir 33 años en la tierra, Dios habitó corporalmente. De ahí que tenemos esta doctrina que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Y ustedes están completos en Él. Ya, en Él estoy completo, porque Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. En Él también nosotros fuimos circuncidados, con una circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo.
y tomó como ejemplos la circuncisión, el bautismo y la resurrección de Jesús para hablarnos a nosotros. La circuncisión es quitar esa parte sobrante del pequeño penecillo, ¿no? del bebé recién nacido a los 8 días, y era quitado y era una señal para el judaísmo que pertenecían a la promesa de Abraham. Eso destacaba a los judíos, hasta ahora, ¿no? La circuncisión. Pero Pablo lleva este concepto al tema espiritual, y es que yo ahora voy a botar todo lo que no sirve, toda esta rebaba que no sirve de mi vida, ¿ok? Y la saco de mi vida, lo echo fuera de mí, y esto lo llama la circuncisión, ¿no? De mi pecaminoso cuerpo carnal, asemejando que la circuncisión de Cristo. Sepultados, Jesucristo murió, resucitó y ascendió. Ahora, sepultados con él en el bautismo. Cuando yo me bautizo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Muriendo, dando testimonio al mundo que muero a mi viejo Marco. Soy sepultado en el agua, por decirlo de una manera gráfica, porque es la idea del bautismo, y cuando salgo del agua emerjo como una nueva persona entregada a Cristo Jesús. Soy nuevo en Cristo Jesús. Él es quien ahora va a gobernar mi vida y me voy a dedicar solamente a Él. Así que ahí está la idea ahora. Yo echo fuera toda mi vida carnal, soy nuevo en Cristo Jesús, a imagen del bautismo de Jesús, y luego lo que dice es, en el cual fuisteis también resucitados. A la hora que salgo y emerjo del agua, soy resucitado mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿no? El poder divino levanta a Jesús de entre los muertos. Así también hay poder en la resurrección de Jesús para darme a mí nueva vida. Y luego dice el 13, y a ustedes que estando muertos en pecados y en la circuncisión de su carne, incircuncisión, ¿verdad? Yo estaba muerto porque físicamente no era judío y tampoco cuando espiritualmente hablando no había sido circuncidado, no había echado fuera nada. Así que un judío circunciso llama a un gentil no circuncidado, ¿no? Así de manera despótica, incircunciso, ¿no? Como diciendo, pues no sirve para nada, se vaya al infierno, es carbón para el infierno, incircunciso. Así que, querido hermano, si espiritualmente aún eres incircunciso, si tu decisión por Cristo está tambaleando, si todavía estás aferrado a las cosas de este mundo, ¿no? Si estás preocupado por la filosofía del mundo, lo que este mundo enseña, quiero decirte que aún no estás circuncidado. Espiritualmente tienes que dejar todo eso, abandonar todas esas patrañas mundanas que solo te alejan de la cabeza que es Cristo Jesús. Y vuelvo a leer el verso 13. Y ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión, ¿no? Incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. ¿Cómo? ¿Dónde puedo ser perdonado mis pecados? Versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y dónde la clavó? En la cruz. Ahí está, en la cruz. En Cristo Jesús, si tú le entregas tu vida y te niegas ya al sistema antiguo de vida que tenías, tú tenías un acta que declaraba tu muerte. Marco nació pecador, vivió pecador. Acá está su lista de pecados, mira, enorme. La lista de pecados de Marco. Esa acta era el acta con el que el diablo ganaba, y cuando yo moría, el diablo decía, es mío. Así de simple. Tú tienes un acta que cuando mueras, el diablo la va a reclamar y decir, acá está el acta de Marco. Marco es mío para siempre en el infierno. ¿Por qué? Porque él nunca se arrepintió, Señor. Pero cuando yo me arrepiento y pongo mi fe, ojo, mi fe en la obra de Jesús, como ya lo hemos dicho hace un instante, que Él muere por mí, ¿no? Él paga el precio de mi pecado, entonces Él clava allí en esa cruz, ¿no? Mi pecado. Y entonces paga el precio. Y él, ya no hay acta. Y cuando yo muera físicamente, literalmente, ¿no? Entonces el diablo querrá reclamar mi cuerpo, pero no hay acta. Marco es mío, pero el acta, ¿dónde está el acta? Y a todos los demonios, ¿dónde está el acta de Marco? ¿Qué pasó? Y todo el mundo le dice, mira la cruz, diablito, ¿no? No, lo perdimos. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Clavándola en la cruz y despojando a los principados y potestades, hablando de los diablos, ¿no? Y sus obras, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De esta manera es que llegamos a la segunda parte, que era solamente la parte final, ¿no? Que estábamos estudiando. Que no te juzguen, pues, los judíos por la ley. No te juzguen los gentiles por tu antiguo paganismo. Que no te exija el mundo regresar a tus habituales cosas del mundo, ¿no? O sea, antes hacías cosas horribles, déjalas.
Ahora, el judaísmo, el ritualismo, podríamos traducirlo para nosotros. Tal vez tú has venido de una iglesia tradicional, has venido de una iglesia más ortodoxa, has venido de una iglesia llena de haceres y no haceres, una iglesia muy cuadriculada, donde hay una lista de lo que tienes que hacer, cómo vestir, cómo caminar, cómo andar, cómo hablar, cómo hacer. Si vienes de una cosa así, ok, Pablo puede tomar este ejemplo del judaísmo como ese, para que te coloque a ti en el lugar correcto. Aquí hablamos de una relación con Jesús, una íntima relación con Él. Oración, palabra, ayuno, servicio. Si tú estás involucrado en eso, hermano, te digo, en Cristo Jesús tienes vida eterna. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación allí. Somos libres en Cristo Jesús. Que nadie te juzgue entonces. Versículo 16. En adelante, ¿verdad? Por tanto, nadie los juzgue, mire, por el tema de los sentidos. Por el tema de alimentos, comida, bebida, días de fiesta. ¿De qué estamos hablando de acá? De temas de la ley. La ley dice claramente en el Antiguo Testamento que los judíos debían abstenerse, de ciertos tipos de alimentos. Ellos no podían comer todos los alimentos. Y hay una lista de qué alimentos comer y qué alimentos no comer. Esto cuando yo lo estudio en el Antiguo Testamento, que me es interesantísimo, tal vez pues tú lees la lista y es aburrida, no comas esto, no comas el otro, ni este animal, ni que tiene pezuña así, ni que tiene pezuña así, ni el pescado que es acá, que tiene aletas, que no tiene aletas, y tú lees y lees y lees, pero si tú llevas todos esos animales y sus condiciones a Cristo Jesús, es alucinante lo que encuentras ahí, es alucinante. Pero también yo me he dado cuenta de algo, genéticamente hablando, por siglos, si no por decir milenios ya, ¿no? Los judíos son genéticamente más fuertes. Son como, si se puede llamar una raza, ¿no? Porque en el libro de Hechos, cuando habla de Adán, dice que todos venimos de una raza. O sea que bíblicamente solo hay una raza, no hay razas, ¿verdad? Todos tenemos el mismo color, solamente tenemos diferente matiz de color. Unos son tienen un poquito más de tinte de un color, pero no he visto a nadie caminando por ahí de color verde, por ejemplo. No conozco a nadie que sea azul, ¿no? Celeste. No conozco a nadie celeste caminando por ahí, a menos que veas pues esas películas raras que hablan de gente fuera de lo normal, ¿no? Pero Dios ha creado a todos los hombres de un mismo hombre y somos una misma raza. Pero hablando de comunidades, ¿no? De etnias, los judíos, hijos, padres, nietos, son increíblemente interesantes porque tú puedes ver que son longevos, sanos físicamente, porque han cuidado por muchas generaciones, y no es por centenarios, milenios, su comida. Y la comida tiene que ver mucho, ya sabemos, con la vida, ¿no? Del ser humano. Así que yo creo que esto tenía un objetivo. ¿Qué cosa? Salvaguardar la genética hasta que llegue Jesús. Obviamente hay temas rituales allí interesantes, ¿no? Pero hasta que llegue Jesús. Porque cuando llegó Jesús, ok, Él dice justo lo que dice acá, que ya nadie te juzgue por eso. Es decir, tú puedes comer. Sin embargo, Pablo también explica en otras cartas que es importante que cuando comamos de estas cosas oremos. Si vamos de misiones a otro lugar, y ahora que no se puede viajar, ¿verdad? Pero normalmente viajas, yo viajaba, iba a otro lugar y te invitaban a comer algo, tú debías comer. Y no preguntes qué, simplemente bendícelo y cómetelo. Y un judío no lo podría hacer. Tendría que preguntar, no comer, abstenerse de muchas cosas. Pero un gentil convertido al Señor solo tiene que orar y pedir que Dios lo bendiga. No importa lo que sea, Dios lo va a santificar. Así que el poder comer ahora, y no como antes en los judíos, tiene un sentido más evangelístico, misionero, una condición de llevar el evangelio a las naciones para que encuentren algo más importante que haceres y no haceres. Haz esto y no hagas aquello. ¿Cuál es? Una relación con Dios. El objetivo es que las personas entiendan una relación con Dios y no tanto rituales. ¿Me entiendes? Así que nadie te juzgue por comidas, porque tienes que beber o no tienes que beber, o en cuanto a días de fiestas. El Antiguo Testamento nos marca días de fiestas muy interesantes, luna nueva, fiestas mensuales, y ojo que lo leo según la Reina Valera, que dice días de reposo. Obviamente, si tú lo lees en la versión judía, conversa, dice Shabbat. Es decir, que nadie te juzgue por el Shabbat. Esto es curiosísimo porque este es uno de los mandamientos que está en el Antiguo Testamento, incluso en los 10 mandamientos, que debería guardarse el Shabbat. Pero Pablo dice, no, que no te juzguen por eso.
Entonces, ¿guardo o no guardo el Shabbat? Bueno, acá lo está diciendo. Si tu conciencia te dice que ya no debes guardar el Shabbat, el sábado, no lo guardes. Porque ya tienes paz en Cristo Jesús. Cristo ya lo cumplió. Pero si tú eres un judío ortodoxo, que has venido al Mesías y estás escuchando este mensaje y te parece trillado, ¿no? Tal vez te parezca raro. Déjame decirte que si el Señor te ha puesto convicción de que guardas el Shabbat, tú sí debes guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque tu conciencia te lo pide. Y Dios te ha dicho que lo guardes porque tú eres judío. Pero perdóname, yo no soy judío. Y a mí Dios nunca me dijo que guarde el Shabbat. Y ahora me está confirmando Pablo que yo no debo estar afanado por guardar el Shabbat, o el sábado, o el día de reposo. Porque mi relación con Dios no está basado en un día de guardar. Mi relación con Dios está basado en guardar 7 días de la semana para el Señor. Mi relación con Dios no está basado en un día que tengo que separarlo para el Señor. Mi relación con Dios está basado que de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son para el Señor. Todos los días, 24 horas son para el Señor. ¿Y por qué guardas el domingo? Es el día, y ahí podemos entrar en polémica, ¿no? Yo sé. Pero simplemente guardamos el domingo porque ese día resucitó Jesucristo y la iglesia del primer siglo se juntaba para adorar a Jesucristo. La iglesia del primer siglo se juntaba para celebrar la resurrección de Jesucristo, y el cristianismo ha tenido la costumbre de guardar el domingo para el Señor Jesús. Así que, si tú quieres guardar el lunes, el martes, el miércoles, si tú quieres guardar cualquier día, hermano, porque eso no te debería afectar, ¿no? Lo que sí debes considerar es que tu relación, tu intimidad, tu oración, tu lectura nunca debería ser quebrada. Tu devoción por el Señor, tu capacidad de entregarle todo a Dios, nunca debería ser conmovida. En eso sí debe estar basada tu relación, tu comunión con Dios. Todo esto de comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas o Shabbat o días de reposo es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y lo decimos nuevamente, es decir, toda la ley es una imagen, toda la ley es un cuadro, toda la ley son cuadros, imágenes pintados de aquel que venía. ¿Quién es? Jesús. ¿Así? ¿Y quién es su cuerpo? Nosotros, la iglesia. Así que en Cristo Jesús ya se cumplió toda la ley. Mira, si tú quieres enamorarte de alguien, le digo a los solteros, ¿no? A los solteros, si tú quieres enamorarte de alguien, ¿quieres enamorarte de su sombra o de la persona? Y la pregunta se cae por su propio peso. Yo sé que es una pregunta absurda, pero es tan absurda como creer que yo puedo basar mi salvación y mi vida espiritual en obras rituales en lugar de la persona de Jesús. Mi hermano, enamórate de Jesús, no de las obras rituales, que es una sombra nada más. Eso es lo que nos viene diciendo Pablo. Nadie te prive de tu premio. Nadie te distraiga, dice el versículo 18, de las cosas importantes y espirituales en las que tú debes dedicarle tu vida, ¿no? O sea, dedícale tiempo a Dios en lo que es importante: la lectura de la palabra, la oración, la meditación, el servir a otras personas, el pedir, buscar la dirección del Señor, entender los principios del reino de Dios y caminar por ellos. Cuando tú te dedicas a eso, Dios ha dicho que te va a premiar, te va a coronar, como ya lo dijimos en la introducción. Hay premios para ti, pero aunque yo no sirvo a Dios por mis premios, sino que sirvo a Dios por la gratitud de haberme salvado de la muerte eterna en el infierno y darme vida con Él, aún así la gracia de Dios dice que Él me va a premiar. Esto es alucinante, extraordinario, esto sale de toda mente. O sea, me porté mal, me perdona y encima me quiere premiar, y me va a premiar en base a ¿qué? A mi esfuerzo. O sea, pura motivación, ¿no? Pura motivación celestial. No hay pérdida, no hay pierde en estas cosas espirituales. Lo único es que tienes que creer, pues, porque no lo vas a ver ahora, lo vas a ver en la eternidad. Mucho más tiempo que lo que te queda vivir ahora en la tierra. Aún así, tienes que saber que tampoco Dios es un Dios que sea un Dios tacaño, como decimos, ¿no? Mezquino. Por el contrario, hermano. Aunque los ojos de Dios están en la eternidad para contigo y para conmigo, sobre los cuales nos quiere premiar y los que yo no debo perder mi premio, Dios es un Dios generoso, efectivamente, y Dios sí quiere bendecir a sus hijos incluso ahora.
El verdadero premio no es ahora, pero Dios sí quiere bendecir porque es generoso. ¿Y qué cosa necesitamos para que Dios bendiga? Ora. ¿Quieres que te diga el secreto para que Dios te bendiga? Ora insistentemente. Hermano, es simple. Créele y pídele, pídele, pídele. Órale, como dicen en México, ¿no? Órale, órale, órale. Ora insistentemente. Ahí tienes la parábola del mismo Señor Jesús. Esa viuda, ¿no? Que le tocaba la puerta al juez. Y el juez, no, que le voy a hacer caso, voy a dormir otra vez. Y la viuda le tocaba, ya cansado, dice, pues yo no le tengo miedo, así dice la parábola, no le tengo ni miedo a Dios, ni a esta mujer, ni a nadie, pero ya me tiene cansado. Entonces le voy a hacer justicia porque insiste mucho. Cuanto más Dios, que es generoso, bueno, un juez justo, no nos va a dar a nosotros lo que le pidamos de manera justa. Entonces, hermano, Dios sí quiere bendecir, pero a veces simplemente no pedimos. Es muy curioso, ¿no? Dios no me ayuda, no hace nada por mí. Pero no has insistido. Pediste una vez, no pasó y ya. No, hermano, insiste. Hay gente que ora 10 años por algo, 15 años. Y es en esa oración donde somos afinados, regulados. Nuestra paciencia es afinada. Nadie te prive de tu premio cuando ellos simulan, ¿no? Afectando, o sea, ellos se hacen ver muy humildes, que tienen una relación con Dios a través de seres intermediarios. Acá lo llama ángeles, pueden ser, yo tengo mi intermediario que me permite llegar a Dios. Esa es la idea de este versículo, donde dice, culto a los ángeles. Estos seres, yo tengo una petición, le pido a este ser y este ser lleva mi petición a Dios. Yo soy muy espiritual porque Él me escucha. Ten cuidado porque la angelología o angelolatría no es de Dios. Dios no ha mandado a los ángeles ni a ningún ser para ser intermediario, como dice Pablo en Timoteo. Solamente hay uno, que es Jesús. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ellos, creen haber visto visiones, ¿no? Creen tener cosas espirituales muy profundas. Ten cuidado porque las sectas generalmente son personas que dicen que han tenido visiones con Dios o con seres espirituales y le han dicho qué hacer. Y forman nuevos libros aparte de la Biblia. Y te dan nuevas doctrinas y formas de vida fuera de la palabra de Dios. Eso ya no es de Dios. Ten cuidado. Nadie que realmente sigue al Señor te va a llevar a otro camino. Siempre tiene que hablar de Dios. Que no te hablen de la nueva era, que no te hablen del universo, que no te hablen de que el poder está en ti. Ten cuidado con esas cosas, porque eso no viene de Dios. Si alguien te habla pura palabra de Dios, créele. Juzga la palabra. Hermano, acabamos esto y vuelve a leer todo lo que hemos leído hoy día. Y si nos hemos equivocado, corrígenos. Nosotros no somos los importantes, nosotros no somos inerrantes. El que es inerrante es la palabra. ¿Y cómo hacer para no equivocarme? Solamente intenta hacer lo que hacemos nosotros ahora. ¿Qué cosa? Leer versículo por versículo toda la Biblia. Por eso es que a veces tomamos tanto tiempo en la introducción. Dirás, Marco, ya lo dijiste. Es importante el contexto. Sumamente importante el contexto, y sobre esto es que nosotros debemos crecer, el fundamento de la palabra de Dios. Estos personajes, que son muy humildes, que tienen relaciones espirituales extrasensoriales, que ven cosas, visiones, paran hinchados porque son sumamente espirituales, ¿no? Por su propia mente, que realmente es carnal, no es una mente espiritual. Y ellos no se aferran, no se juntan a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Sino solamente Cristo Jesús. Y la cabeza, que es Cristo Jesús, solo mantiene unido al cuerpo. Ojo, que esto es excelente para el liderazgo en una iglesia, pero no está hablando de liderazgo. Sí lo podríamos aplicar, pero no está hablando de liderazgo. ¿De qué está hablando? De la hermandad cristiana que está unida al cuerpo, como cuerpo, a la cabeza, que es Jesucristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose. Mira, un cuerpo tiene coyuntura, ligamentos que los unen entre los huesos y en los cartílagos. Crece con el crecimiento, pero este crecimiento solamente lo da ¿quién? Sino solamente Dios. Tú y yo podemos estar incluso en la misma iglesia, pero peleados. No funciona. Cristo no fluye, no nos va a nutrir, no nos va a hacer crecer. Podemos estar en la misma iglesia y nos sentamos mirándonos de costado, ¿no? Bueno, ahora no se puede congregar, pero cuando nos congreguemos de nuevo, o incluso no necesariamente dentro del local. Somos de una misma congregación, pero estamos pleiteados. Tenemos dos grupos, ¿no? El grupo del A, el grupo contra el B, el grupo contra el C, y tenemos todos que decir unos contra otros y hacemos pues, Dios mío, salgamos de eso, hermano. Ahí no hay unidad, ahí hay destrucción. Cuando hay división, cuando hay resta, solamente gana el diablo.
¿Estás en desacuerdo con alguien? Cede un poquito, hermano, cede un poquito, perdona y pide perdón. Hay más ganancia allí, porque allí es donde somos nutridos, unidos, y el crecimiento que lo da Dios va a ser alucinante, extraordinario, poderoso. ¿Por qué? Porque tenemos que morir a nosotros para que el Señor crezca. Versículo 20. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ya lo dijimos. Por un lado el sistema del mundo, ¿verdad? Por un lado lo que el mundo ofrece, y por otro lado lo que la ley exige. Si yo estoy muriendo a todo eso para venir a Cristo Jesús, entonces si yo ya he muerto a eso y estoy enfocado en la persona de Jesús, no tanto en los rituales que tengo que hacer o no, estoy enfocado en Jesucristo. Qué maravilloso es la Biblia, ¿no? Nos enseña mucho, ¿no? Yo cada vez que hago esto, leo y aprendo, enseño, aprendo, y ustedes comentan y aprendo, siempre aprendo, es extraordinario. Nunca deja de aprender uno. Dice, pues si han muerto con Cristo en cuanto a estas cosas del mundo, mira la pregunta de Pablo, que es una exhortación. ¿Por qué entonces vives, no? ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, te siguen sometiendo a estas cosas? Si ya dejaste los pecados del mundo, la murmuración, si ya dejaste los pecados del mundo, el sexo ilícito, si ya dejaste los pecados del mundo, pues tú tienes tus pecados, hermano, yo no te los voy a mencionar, ¿no? Tus pecados feos, bonitos y que tú crees que son alucinantes, tus drogas, tus cosas. Si ya dejaste tal vez tu forma espiritualoide de buscar a Dios y creyendo que de esa manera llegabas a Dios, te has dado cuenta que es idolatría, te has dado cuenta que es hechicería, te has dado cuenta que es filosofía hinduista de la nueva era y que no es de Dios, aun cuando usaban la Biblia, entonces ya no regreses a esos preceptos según la exhortación de Pablo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, te sometes, dice Pablo, a preceptos tales como, mira, los sentidos. No manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a estos mandamientos y doctrinas humanas, de los seres humanos. Cosas que al final todas se destruyen con el uso. ¿Por qué regresas a cosas que son totalmente terrenales y que no te van a trascender a la vida eterna con Cristo Jesús? Van a morir acá contigo. Y lo único que es, te arrastran a este mundo y que normalmente te trae más sufrimiento, más dolor. Déjalo, ya no andes en esto. Tales cosas, dice Pablo, a la verdad, tienen cierta reputación de espiritualidad, ¿no? O sea, si tú eres alguien que, yo tengo culto con los ángeles, soy muy espiritual, ¿no? Tienen cierta apariencia, pues, de sabiduría humana, ¿no? Yo soy una persona muy humilde porque voy a hablarte de mi humildad, ¿no? Mira cómo yo manejo las cosas, soy alguien muy sencillo. Qué interesante poner este cuadro. Yo me acuerdo que hace tiempo, hace como 3 años, le quería predicar a alguien y este alguien me decía, yo te hago tener contacto con los ángeles y él te van a mostrar en sueños tu futuro, ¿no? Y yo le decía, no me interesa. Y él se asombraba, ¿no? ¿Cómo? ¿No te interesa? No, yo regresaba a Cristo y le hablaba de Jesús y cómo regresar a los pies de Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿no? Y él me decía, ¿pero no te interesa en realidad saber tu futuro? Yo le decía, no, yo ya conozco mi futuro. ¿De qué hablas? Y él no podía creer que alguien no quisiera tener un contacto espiritual con algún ser extraordinario. Y es porque simplemente ya lo tengo. Yo tengo una comunión con Dios y yo sé mi futuro. ¿Cuál es mi futuro? Mi futuro es con Dios. Voy a morir, voy a resucitar con Cristo y voy a reinar con Él en la tierra. Ese es mi futuro. ¿De dónde vengo? Yo vengo porque Dios me creó, pero me aparté y he pecado. Ese soy yo, el Marco, transgresor, arrepentido y que he tenido la bendición, gracias al Señor, de que Él me ha salvado por su gracia. Y tengo, no merecido, sino otorgado por Cristo Jesús, la vida eterna con Cristo Jesús. Yo sé de dónde vengo, sé a dónde voy y ahora solo soy un peregrino, estoy de paso, no me aferro a nada porque todo es del Señor. Así que ya no tengo que regresar a nada antiguo porque es un estorbo. Es un estorbo. Esas cosas que el mundo ofrece, solo tienen reputación de sabiduría, culto, humildad, trato del cuerpo. Mira cómo flagelo mi cuerpo y soy muy espiritual. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En realidad no. Porque lo único que te trae verdadera libertad es Cristo Jesús. Solo Él te trae salvación y vida
eterna. Solo Él te da la victoria completa en tu vida. Amén. Muy bien, querido hermano. Hemos hablado de este tema importantísimo. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido que hay una presión tanto del sistema del mundo como de la vida religiosa en la que pudimos haber estado enfrascados. Nosotros hemos venido tanto de un sistema social, sea en la cultura que hayas crecido, y te han ofrecido siempre maneras de vivir. Tú y yo hemos estado envueltos en cosas de trabaja y sé poderoso y sé emprendedor y ten mucho dinero, no importa quién te tumbes, tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero y los demás no importan, cosas como esas, ¿no? O el sexo ilícito, que es muy común, la pornografía ahora, que es tan abundante, ¿no? O tal vez temas de la música. Y acá tenemos diferentes dioses de este mundo. En el tiempo de Pablo eran mucho más sofisticados, más estilizados, más físicos. Los dioses estaban siendo venerados textual y literalmente, y ahora se siguen venerando, se siguen adorando, pero la gente no le llama idolatría y no tienen un busto con esas personas, no tienen una estatua con esas personas, pero siguen adorando al dinero, al sexo, ¿no? Al sexo ilícito, a la música, siguen adorando estas cosas. Y Jesús es uno más allí. Y nosotros andábamos en esas cosas. Por otro lado, en tu vida religiosa, tal vez no has sido judío, pero tal vez has pertenecido a una sociedad religiosa, ¿no? En la cual has estado involucrado y por toda tu vida has estado metido en rituales que tenías que hacer, que no tenías que hacer, con el peso enorme, ¿no? que conlleva ser alguien religioso para agradar a Dios. Pablo va a explicar que estas cosas no tienen ningún valor. Solo tienen reputación de culto voluntario, tienen reputación de humildad, tienen reputación de ser muy espirituales, duro trabajo físico, ¿no? Flagelación, ¿no? Yo estoy sufriendo, estoy haciendo largos ayunos, ¿no? Largas oraciones, hago entrega de muchas cosas por estas cosas espirituales, así que Dios me tiene que retribuir, porque yo soy muy sacrificado para Dios. Todo esto es apariencia, todo esto no tiene valor real, todo esto no tiene valor auténtico, todo eso es externo, ritualista, religioso. ¿Qué es lo que importa entonces? Comunión con Dios. Eso es lo que interesa. ¿Cómo está tu comunión con Jesucristo? ¿Cómo está tu comunión con el Señor Jesucristo? La imagen que nos pone Pablo es una cruz donde aparentemente Jesucristo es vencido. El que nació sin pecado, vivió sin pecado, resucitó entre los muertos porque no lo pudo retener porque no había pecado, y luego ascendió a los cielos, venciendo a la muerte totalmente en la cruz del Calvario. Venció a todo el sistema de este mundo y a las autoridades de este mundo y a las autoridades espirituales del diablo, las venció a todas. Y por otro lado, también cumplió literalmente a cabalidad toda la ley de Dios. Así que no importa de cuál ángulo tú vengas, querido hermano, estas cosas no te traen salvación. Es más, la ley es establecida para ser un ayo, un instructor para llevarnos a Cristo. Es una figura de Cristo. Lo que hemos aprendido es que la ley lo único que es una sombra de lo que había de venir, como lo hemos explicado ahora y lo ha manifestado Pablo. La ley solamente te puede hablar a ti acerca de quién es Jesucristo para ser salvo. Los antiguos animales eran una imagen, ¿no?, de un ser santo y puro, ¿no?, sin pecado, y su sangre te pagaba el precio momentáneo de tu maldad. Pero salías de ese lugar y esa sangre no tenía poder para pagar tus pecados del futuro, solamente el actual. Eso es una sombra, una imagen, porque cuando vino Cristo, Él se convirtió en un ser humano como nosotros. Por eso es que se hizo hombre. Porque un hombre metió el pecado al mundo y solamente por un hombre debía salir. El primer Adán falló, el segundo Adán lo logró. El primer Adán nos trajo a la carne y a la muerte, el segundo Adán nos trae a la vida espiritual y a la vida eterna. Por eso es que en Cristo Jesús, si yo estoy en Cristo Jesús, puedo entrar al cielo. Yo tendría que hacer lo que Cristo hizo para entrar al cielo. Cristo nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, resucitó glorificado, ascendió al cielo. Yo nací en pecado y de ahí ya no avanzo más. Si quiero agradar a Dios con rituales, si quiero agradar a Dios con las cosas de este mundo, olvídate. Dios lo ve como un paño sucio, lo ve como algo asqueroso. Dice, ¿qué está haciendo Marco? Eso me trae repugnancia.
Esas son mis obras sin Cristo. No sirven para nada. Yo puedo aparentar ser espiritual, yo puedo aparentar ser cristiano, yo puedo aparentar ser espiritual orando públicamente, que todo el mundo me vea, que conozco la Biblia, que conozco las tengo mucho conocimiento de las otras religiones y te puedo refutar, Marco, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Yo sé que hay gente muy inteligente, ¿no? Muy capaz, que tiene mucha capacidad para desarrollar información. Gloria a Dios, pues, por ti, hermano. Qué bueno que Dios te haya creado así. Nosotros, el resto de seres humanos de a pie, hacemos el esfuerzo de conocer a Dios todos los días. Y si todos los días cambiamos un poquito para Cristo, en un año estamos cambiando 300%. Imagínate. Quítale medio nada más. O sea, 100% estás cambiando el año. Todos los días, un poquito. Todos los días entrégale a Dios todo lo que entiendes. Y si hoy día has entendido algo, entrégaselo a Dios y cambia hoy día. Mañana vuelve a leer la Biblia y vas a ver que hay palabra para ti y vuelve a cambiar ese poquito. Esfuérzate en eso. No, si quieres ir 1000 metros, siempre tienes que empezar con el primer paso. No vas a hacer los 1000 metros en un ratito, hermano. No vas a ser espiritual mañana y lo entendemos. Lo aceptamos porque todos estamos en el mismo camino. Para que pueda ser alguien espiritualmente grande, ¿no?, a los ojos de Jesucristo, entonces empieza hoy día con un pequeño cambio, obedeciendo lo que entiendes de la palabra de Dios. Allí hay poder de Dios, ahí hay el poder de Dios desatado. Y esa pequeña cápsula, esa pequeña semilla se va a convertir en alguien poderoso en ti. Vas a ver cómo el Señor se va a glorificar en tu vida. Así que, mi querido hermano, ¿estarás dispuesto realmente a encontrarte con el Señor? ¿Estarás dispuesto a encontrarte en la voluntad de Dios? ¿Estarás dispuesto a entregarle tu vida al Señor y caminar con Él? ¿Estarás dispuesto a vivir maduramente en las cosas del Señor? ¿Te has dado cuenta que Dios tiene propósitos grandes e involucra a personas pequeñas como nosotros? La idea es que tú y yo estemos firmes en Cristo Jesús. Sí, que ya no nos dejemos enredar en las cosas del mundo ni ritualistas, sino perseverar. Estar en los caminos del Señor día tras día, todos los días, sin dejar un solo día. Acuérdate que nuestra relación es con una persona, no con el sistema, no con la iglesia, no con los hermanos, no con el pastor, no con los líderes. Es con Jesús. Sí, es eso lo más importante, tu relación con Jesús. Y cuando vas a Jesús, Él te dice, sométete a tus autoridades civiles. Él te dice, busca un pastor. Él te dice, congrégate en una iglesia. Él te dice, sé fiel, sírveme, pero como consecuencia de una relación, como consecuencia de una pasión que tienes por el Señor. Es así como Dios derramará sus bendiciones abundantes sobre tu vida. Déjame orar por ti. Déjame orar por tu corazón, por tu vida y por tu ministerio, por tu llamado, también por tu salud, porque Dios quiere bendecirte hoy día. Señor, te ruego por mis hermanos y hermanas que han estado conmigo a través del estudio del día de hoy, ya sea que sea en directo, ahora mismo que están con nosotros, sobre todo si estamos en vivo. Derrama tus bendiciones abundantes, aviva el fuego del don de Dios que tú pusiste en cada uno de nosotros el día que nos convertimos a ti, ese fuego que quemaba por servirte y conocer más, y que nos saquemos de encima esas mochilas de espiritualidad, religiosidad, apariencia, Señor, y que nos convoquemos totalmente a tus pies. Y allí, Señor, dejarnos llenar con la fragancia, Señor, del olor de tu sangre preciosa que paga el precio de mi maldad, de mi pecado. Te ruego, Señor, por mis hermanos y hermanas, para que tú los bendigas con sabiduría, con tu presencia, que tu palabra esté, Señor, en sus bocas. Señor, que tu corazón lata en sus pechos. Señor, que tus pies y tus sandalias, Señor, hagan un camino para que puedan caminar, para que podamos ir, Señor, por ellos y hacer buenas obras con los que nos rodean. Trae tu bendición abundante, tu sanidad, tu provisión y tu cuidado por todos y cada uno de ellos, porque tú eres un Dios bueno, un Dios santo y misericordioso. A ti la gloria y a ti la honra por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.